todos, soy Perfecto, artista gráfico transmitiendo desde Santiago de Chile, y hoy quiero enseñarte cómo se inscribe una obra en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual. Como siempre, unos disclaimers. Primero, yo soy un artista digital, por ende lo que voy a inscribir es una obra de esa naturaleza. Aparte, pertenezco al área gráfica, así que lo que hago son básicamente dibujos. Si en cambio lo tuyo es fotografía, audiovisual, pintura, escultura, algún medio físico, creo que es mejor primero averiguar directamente con el Departamento de Derechos Intelectuales, que es el organismo encargado de eso en Chile, para ver cuáles son las particularidades asociadas al tipo de formato o tipo de trabajo que tú haces. La pregunta que presumo que muchos se deben estar haciendo es: ¿para qué sirve inscribir una obra hoy en día? ¿Qué beneficios o ventajas reporta? La respuesta es súper simple. La verdad es que hoy en día estamos mucho más expuestos a infracciones de nuestros derechos, dado que la obra que alojamos en redes sociales puede llegar a cualquier lugar del mundo de inmediato. Entonces es muy fácil y muy frecuente que empresas y particulares tomen obra ajena y la empiecen a usar en campañas publicitarias o con fines comerciales. Y además está el auge de la inteligencia artificial, que como sabemos se está entrenando con obra ajena. Entonces no solo es posible, sino además probable que tengas que defender tu trabajo, y para eso es necesario contar con evidencia. Es más, solo en Chile hay casos emblemáticos de disputa o defensa de derechos de autor. Por ejemplo, el de Catalina Abbott, el de Panda Punk, el de Pancho Lea. Y yo mismo fui víctima de infracción a mis derechos de autor con una niña, por lo que tuve que aprender a porrazos cómo defenderme. A grandes rasgos existen dos formas de inscribir obra. Una es presencial, o sea, yendo directamente a la oficina del Departamento de Derechos Intelectuales, y la otra es digital, o sea, por medios online, que es la más sencilla y la que voy a enseñar cómo se hace, aunque yo la verdad he hecho las dos. Eso sí, hay obra que por su naturaleza resulta mucho más práctico inscribir de manera digital, pero otras podría no ser el caso. Por ejemplo, si tu trabajo es de una naturaleza más volumétrica o física, qué sé yo, pintura, escultura, joyería, mejor que averigües primero qué corresponde o cuál puede ser más práctico para ese medio. Uno de los principios básicos del derecho de autor establecidos en el convenio de Berna, al que están suscritos la mayoría de países del mundo, es que una obra no requiere ninguna formalidad para estar protegida, basta con la mera creación. Pero hoy en día es más necesario que nunca inscribir, porque hay mucha más chance que tu obra se viralice o que circule globalmente. Es el medio más rápido de prueba ante la ley. En litigio por derecho de autor, la obra inscrita es evidencia irrefutable. Según abogados, el número de inscripciones es un poderoso disuasivo, actúa como un espantapájaros. Y sí, cuando tú inscribes una obra, en principio hay una presunción de titularidad, no así de autoría. Por ende es importante ganar tiempo y no que luego tú tengas que probar que tú eres efectivamente el titular y el autor de esa obra. Es una muy buena pregunta que yo también le hice a un abogado en algún momento. Y claro, como es un trámite que tiene un costo, uno no quiere desfinanciarse cubriendo todos los posibles agujeros. Pero la verdad es que no es necesario, basta con que tú inscribas solamente tu obra relevante. ¿Qué se entiende por relevante? Aquella que puede ser muy lucrativa, por ejemplo que estás negociando en medio de una campaña, o para algún proyecto, no sé, para el gobierno, o aquella que por su difusión puede llegar a reportarte mucha popularidad, que es el caso de la que voy a inscribir yo. El precio es variable y depende del tipo de obra, aunque en general todas son un porcentaje de una UTM o unidad tributaria mensual. También, por cierto, va a depender de cuántas obras o de qué tipo inscribas. Claro que sí, ahora eso va a depender naturalmente del tipo de creación de que se trate o si es que puedes agruparlas bajo un mismo título. Por ejemplo, cuando yo sufrí esta infracción, por consejo de un abogado me dijo: anda a inscribir esa obra. Y lo que hice, que aquí también operó el criterio favorable del funcionario, es que como se trataba de una campaña publicitaria me permitió agrupar varias obras bajo el título de una sola. Y eso naturalmente me favoreció mucho en términos del precio. Ahí es importantísimo el tema del contrato, que deberías ver al comienzo de cualquier negociación con un cliente. Por ejemplo, cuando yo estoy iniciando la negociación con un cliente, le presento un contrato donde hay una cláusula que dice expresamente que el artista o el diseñador o el creativo va a inscribir la obra en el Departamento de Derechos Intelectuales. Entonces ellos saben de antemano que yo puedo iniciar el trámite en cuanto empieza el proyecto. Porque, por ejemplo, si no hay contrato de por medio, y en Chile existe esta presunción de que quien inscribe una obra primero es titular, alguna agencia o algún cliente inescrupuloso se puede adelantar a ti y luego tú tendrías que probar que tú eres el titular. Entonces no esperes hasta el final del proyecto, cuando ya entregaste tu trabajo, para iniciar el trámite. No se puede. Entre los aspectos fundamentales que tienes que saber es que el derecho de autor protege obras, no ideas. O sea, tú no puedes llegar a la oficina del registro y decirle: ¿sabes que tengo una idea y me gustaría inscribirla para evitar que alguien la copie? No va a funcionar. ¿Qué se entiende por obra? Es la materialización de una idea sobre un soporte, que puede ser físico o digital.
Claro que sí, de hecho cuando se habla de obra no necesariamente tiene que ser algo súper acabado. Puede ser un boceto, una maqueta o incluso un garabato sobre una servilleta. Lo importante eso sí es que exista un criterio de originalidad. Y esto no quiere decir que tenga que sacar un conejo del sombrero del mago. Por originalidad se entiende que no sea un plagio, una falsificación o la copia del trabajo de otra persona. Que naturalmente el registro lo coteja con su base de datos. Y por supuesto que exista cierta calidad en la obra. Por ejemplo, no hace inscribir un mono hecho con palitos. Y claro que haya un mínimo de calidad, que no sean unos garabatos, no sé, que ellos tengan que interpretar qué quisiste decir. A grandes rasgos existen dos tipos de registro, público o privado. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Alguno que sea más válido, que sea mejor? Yo le pregunté esto a un abogado del Departamento de Derechos Intelectuales y me dijo que al menos en mi país existe un solo centro de registro integrado nacional, que por supuesto es directamente dependiente del Ministerio de Cultura. Y también me explicó que la inscripción puede usarse como medio de prueba para oponerse al uso de mi obra en cualquiera de los países suscritos al convenio de Berna, como es el caso del nuestro. Naturalmente previo trámite de apostilla, es decir que tienen validez en casi todo el mundo. El convenio de Berna la verdad es que prácticamente todo el planeta, salvo un par de países que no están suscritos al convenio, pero son los menos. Y esto también quiere decir que una persona no puede tomar tu obra y escaparse a otro país para inscribirla. ¿Por qué es importante saber esto sobre el registro público? Porque yo estudié también los registros privados, pensando que tenían un mayor alcance internacional, o que funcionaban más rápido o que eran más efectivos. Y la verdad es que no es así. Ellos son un negocio y te van a plantear algunas condiciones que cuando yo las leí y las cotejé con abogados, no voy a decir que son fraudulentas, pero por lo menos discutibles. Por ejemplo, hay abogados que advierten que funciona más como una prueba, no como un registro en sí. Safe Creative, que es uno de los más conocidos registros privados, exige inscribirse a través de un pago y renovar tu inscripción para tener acceso a ciertas garantías. Además, algo que le escuché a un abogado cuyo canal voy a dejar también aquí en la descripción del video, es que los registros privados no te piden una copia de tu obra para dejar almacenada. O sea que no hay una prueba para demostrar la autoría de tu obra. Primero googleamos DDI Chile inscribir obra intelectual. Aquí vemos las tres opciones de inscripción y nos vamos a modalidad en línea. Lo primero es registrarnos para que el sistema nos reconozca y podamos inscribir otras obras a futuro. Tienes varias opciones, yo elegí con root. Le damos a registrarse. No soy un robot. Aquí puedes llenar el registro manualmente o mediante clave única. Yo preferí clave única. A continuación completas el formulario de registro, que no tiene mayor ciencia. Y aquí cuando ingresas tu mail por primera vez te envía un código de validación para comprobar que tu correo está operativo y es fidedigno. Completado el registro, ahora vamos a ingresar, en mi caso con clave única. Aquí ya entramos a la página principal del centro de registros y nos vamos a inscripción de obra. Primero damos clic en agregar un nuevo titular. Aquí eliges tu tipo de identificación, yo elegí root y llenas el resto. Nos saltamos personas jurídicas porque eso es para empresas, por ejemplo agencias. Enseguida llenas tus datos. Y luego en verificación de correo pones el que ya validaste al comienzo. Luego el título de la obra, el género y el tipo de obra que es, en este caso un dibujo, la información del solicitante que ya está pre-llenada, y aquí vemos que te entrega un número de solicitud que sirve para ir chequeando cómo progresa el trámite, o bien si quieres hacer una pausa y seguir más adelante con el proceso, aquí seleccionas los archivos que vas a enviar. Este es el dibujo que estoy registrando. Como habrán visto quienes me siguen a través de Instagram, se ha hecho súper popular, es un dibujo que ya ha dado la vuelta al mundo, por ende me preocupaba que alguien pudiera darle un uso no autorizado, así que es el motivo por el que estoy inscribiéndolo. Y luego te permite agregar documentación adicional. Este paso me parece súper importante, porque mientras más detallada información aportes, más servirá para distinguir potencialmente tu trabajo de otros parecidos, y además da cuenta de tu labor. Fíjate este dato que es importante. Para que tu solicitud sea válida, dentro del archivo de la obra debe estar explícito el título de la obra y los nombres de los titulares. Y aquí ya podemos ver el detalle de la solicitud. Ahí revisamos que todos los detalles de la obra estén correctos. Aquí autorizo al DDI a digitalizar la obra con fines de preservación. Y si es así, nos vamos a pagar. Aquí te muestro un resumen de pago.
y la forma como deseas recibir los certificados de inscripción. En este caso prefiero un correo electrónico. Aquí tienes 4 opciones para pago: efectivo, que puedes hacerlo presencialmente en la oficina del DDI, depósito o transferencia electrónica, cheque, que puedes hacerlo presencialmente en la oficina del DDI, o bien a través de la Tesorería General de la República, que es el que voy a usar yo. Aquí te avisa que en tanto no esté validado el pago, no has hecho la inscripción. Aquí eliges tu banco y una vez que la tesorería recibió el pago, te indica que el trámite está en proceso, aún no lo ha confirmado, y entonces tienes que validar el pago. Eso puede tardar un cierto tiempo, en mi caso tardó un par de días aproximadamente, pero sí ya puedes revisar que te enviaron un correo con un código de solicitud de tu inscripción. En este caso aún no se ha cursado el pago, por ende aparece datos incompletos. Ahí tienen que básicamente revisar sus bases de datos. Cuando ya se recibió el pago y está todo ok, dice que la solicitud ya se encuentra pagada. Y puedes enviar. Ahí te muestra nuevamente un resumen del pago. Puedes descargar un comprobante o boleta. Y le das a finalizar. Como dice, el registro de su obra se habrá completado una vez que el TDI valide la solicitud. Y cuando ya está todo listo, puedes revisar el estado de tu solicitud. Ingresas nuevamente con el código que te asignaron. Y ahí ya puedes ver que se actualizó el estado y dice inscrito. Puedes revisar el detalle con toda la información asociada a tu inscripción. Y en el menú Mis solicitudes figuran todas las que has hecho históricamente. En mi caso tengo 3. Y luego me llegó a través de correo electrónico el certificado con la inscripción de mi obra, el que viene en formato PDF y puedes revisar más detalladamente. Y eso es todo. Tu obra se encuentra entonces inscrita en el registro público. Finalmente quiero hacer un llamado de atención al registro público y en general a los organismos estatales. Mientras hacía este video surgieron algunas dudas que quise aclarar con ellos y la respuesta fue bastante lenta. Intenté contactar a 4 teléfonos y mandé copia a 6 correos y en la práctica me ignoraron. El primer correo ingresó recién a los 2 días. Para entonces yo ya había despejado la duda a través de un video de YouTube. O sea, los nuevos medios son muchísimo más veloces. Y por supuesto revisa mi otro video donde explico en detalle cómo opera el derecho de autor en artes gráficas para saber cómo y cuándo defenderte en caso de infracción a tus derechos. Y bueno, eso es todo. Espero que este video te haya servido y si fue así o si crees que puede ayudar a alguien más, porfa dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos.